Quería empezar confirmando que este era el séptimo episodio. Bueno, bienvenidos a Desafiando las Probabilidades, el podcast de Somos Dos Runners. Hoy tenemos una versión de micrófono para los que nos están escuchando de una marca llamada Finisher de Geles. Agradecidos por el patrocinio de este microfonito que nos inventamos hoy. ¿Cómo estás? Y tenemos invitado especial por primera vez. Invitado número uno, un amigo como nosotros, que corre como nosotros, trabaja como nosotros, tiene cosas que hacer como nosotros. La idea era eso, invitar a Maxi para que nos echara unos cuentos. Maxi, bienvenido, qué bueno. Gracias por prenderte a la idea de estar aquí. Ya comenzamos plan de maratón, todavía no hemos contado qué maratón vamos a correr, ya pronto vamos a contar. ¿Cómo vas, Maxi? Muy bien, acá todavía en esta calma que queda después de una carrera, de un proceso. Que ya nos vas a contar. Sí, sin mucha rutina preestablecida y bueno, tratando de, si bien de mantener un cierto flujo de entrenamiento, sin poner la presión tan alta como en alguna otra época del año. Bueno, la idea de hoy es que Maxi nos va a contar un poquito su carrera, que enfocarlo un poquito hoy a lo que es como resiliencia, ganas de hacer cosas porque queremos, porque nos gustan, ganas de salir de esos huecos, como de esos momentos y salir adelante solo porque queremos, porque como hace ratico estábamos hablando entre nosotros y en realidad esto que hacemos no nos lo exige nadie, no nos obliga a nadie, no nos paga nadie, solamente correr, disfrutar, salir con amigos y todo eso lo hacemos porque nos gusta. Entonces la idea del capítulo de hoy es eso, Maxi nos va a contar un poquito de su historia y nada, arrancamos. ¿Por qué Maxi? Porque estabas acá, porque nosotros venimos hablando así, la gente va a decir, bueno, ¿y quién es Maxi? ¿Quién es Jenny? Ya los hemos nombrado, son amigos nuestros que hacen triatlón y que de repente un día nos conocimos y nos sentamos a hablar de deportes, de triatlón, de alimentación y creo que fue como, no podíamos parar de hablar, tipo ya 2 de la mañana, hey, hay que irse porque si no podemos hablar de esto por horas y por horas y por horas. Y ahorita justo que tenía el mate también, aprendimos a tomar mate acá en Argentina con Maxi cuando hicimos un viaje a Merlo. Comienzo, arranco, Maxi. ¿Qué hace Maxi? ¿Qué hace en su vida? ¿Qué hace en su día a día? Sí, intro. ¿Quién es Maxi y por qué comenzaste a correr? Bueno, te diría que tengo una vida bastante normal, habitual, como de una persona que trabaja de lunes a viernes en lo que conocemos como horario de oficina, 10 de la mañana a 6 de la tarde, más o menos en ese rango, lunes a viernes, casado con Yani, hace ya unos años casado y muchos años en pareja y conviviendo. Practicando deporte hace muchos años de manera regular, creería que unos 10 años. Como entrenando constantemente. Como entrenando constantemente, sin muchas interrupciones, la verdad que de hecho no recuerdo, salvo alguna lesión por algún motivo que no haya tenido que entrenar o haya querido dejar de entrenar. Hace unos años, puntualmente entrando en la pandemia, me picó el bichito del triatlón. O sea, comenzaste a correr. Comencé corriendo, solo corriendo. Y entrando eso en la pandemia, no sé cómo, el bichito del triatlón me llegó y se me instaló. Y bueno, y a partir de ahí dije, yo quiero hacer triatlón. Fue por ver a Blumenfeld. O sea, ¿cómo surgió? Porque yo creo que nosotros cuando conocimos a Blumenfeld, que es un triatleta de Noruega, como que también nos empezamos a ver, esto está bueno, está divertido. La realidad es que puede ser algunos videos que me hayan sugerido de YouTube, la verdad es que no lo tengo del todo claro, pero estoy seguro que fue en pandemia que me empezó a pegar el bichito y empecé a comprar algunos libros sobre triatlón y bueno, y así de a poco, una vez que se liberó el tema de la cuarentena, volví a nadar, que yo nadaba de chico, y bueno, que retomé el tema del nado y al par de meses también me compré mi primera bici para empezar a competir. Pero bueno, fue así como se me vino la necesidad de hacer triatlón. Todos los que arrancan con triatlón generalmente comienzan corriendo o también pueden venir como de la natación. Pueden venir de los tres, pero la realidad es que la gran mayoría viene del running. O sea, tienen una base en el running. Y me atrevería a decir que la mayoría también tienen alguna base de que saben nadar. Si no, hay mucha gente como que le escapa porque sabe que... Como yo. Que le cuesta esa primera parte del tria que bueno, que es un poco más técnica. No, aquí nunca hemos hablado de triatlón. Creo que primera vez que tocamos triatlón. Y yo siempre le digo a los chicos, yo soy muy malo nadando. O sea, me cuesta nadar y por eso... Yo no me acordaba que tú nos habías dicho que tú nadabas antes de chiquito. Entonces como que hay cierta facilidad en agarrar
O sea, si sabes nadar, como que después no es tan difícil correr y andar bici. Como que si sabes correr y andar bici, como que tienes una ventajita ganada cuando comienzas. Sí, es un plus. Si ya nadaste de chico y, o sea, obviamente cuesta retomar, pero es cuestión de tiempo. Aquel que tiene que aprender a nadar de grande ya está un pasito más atrás. Claro. Esa es una realidad. Y antes de comenzar el triatlón, ¿qué habías corrido o qué experiencia tenías? Porque dijiste, yo creo que tengo la capacidad de hacer triatlón. O tipo hiciste unos 5K y te aventuraste a triatlón. No, y ya llevaba ahí unos 5 o 6 años de running. Había corrido maratones. Ahora tengo un poco la línea de tiempo difusa, pero creería que 2 o 3 maratones ya tendría. Y bueno, una vida, digamos, de hacer deporte, ¿no? Más allá de estos 10 años continuos que les decía, yo de chico ya jugaba al tenis, entonces en la preparación física había entrenamientos de correr. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer triatlón? Sí, bueno, el primer triatlón fue uno de práctica, que se hizo en Benavides, que hay una laguna que se llama Jet Park, que es muy, muy común que el triatleta vaya ahí a entrenar, porque hay pocos lugares para nadar en aguas abiertas acá en Buenos Aires, con vistas a que íbamos a viajar a Córdoba a hacer lo que se llama un triatlón olímpico, distancia olímpica, que es justamente la distancia que se corre en los Juegos Olímpicos, que son 1500 metros de nado, 40 en bici y 10 corriendo. Entonces estábamos preparando esa carrera y salió ese triatlón de práctica que organizaban, que era un poquito más corto en las 3 distancias, que nos venía bárbaro. Iba a decirle que yo creo que hay un punto en el que uno está corriendo y siente que lo llama la media maratón. Uno está corriendo y siente que la llama el maratón. Que mucha gente nos dice, ¿por qué ustedes deciden correr maratón? Y es porque lo estás haciendo y de repente dices, bueno, quiero desafiarme un poquito más y ver si mi cuerpo resiste un poco más. Y en ese proceso de que tú estabas ya nadando, haciendo tría, supongo primero haces tu primera 70.3 así de Ironman, que es como el Ironman termina siendo como el gran sueño del triatleta, o hay otras cadenas, digamos, o marcas que también digas, no, quisiera hacerlo, o siempre fue como Ironman lo que de repente alguna vez se te cruzó. La distancia Ironman, me acuerdo puntualmente de un clip de los que veía en YouTube que mostraban imágenes de Ironman y yo decía, yo quiero correr un Ironman. O sea, el objetivo, cuando empecé con triatlón, el objetivo de mediano / largo plazo, porque no lo tenía claro cuándo iba a ser, era poder correr un full Ironman, ¿no? Quizás está bueno aclarar a la gente que Ironman es una marca que va dando franquicias en todo el mundo, pero, o sea, no es que es... que Ironman es una distancia, sino que, bueno, Ironman es una empresa que organiza carreras de distintas distancias y la que uno conoce como Ironman en realidad es un full Ironman, que son 3,8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y 195 corriendo. Eso quería dar contexto, porque capaz la gente que nos escucha, o por lo menos antes nosotros no sabíamos exactamente las distancias de Ironman. Capaz escuchamos a alguien decir, no, hice un Ironman, y capaz estaba hablando de un 51-50, que 51-50 es la distancia olímpica, que de hecho es la distancia que corren en las Olimpiadas. Que, corrígeme Maxi, son 1500 nadando, son 40 kilómetros en bici y son 10K corriendo. Ese es como no digamos el inicial, pero es como la primera distancia de la marca Ironman. Después hay como triatlones más cortos que son los short, si no me equivoco. Short o sprint le dicen. Short o sprint, que es 800 metros. Sí, 750. 750, perdón. Son 20 en bici y 5 corriendo. O sea, ese está bueno, ese contexto, porque el que empieza en triatlón generalmente comienza con los cortitos, ¿no? Y para que la gente que nos está escuchando se dé una idea, porque tú dices fácilmente 3.8 nadando y después 180 en bici, que imagínate estar aquí y poner en el GPS 180 kilómetros, o sea, es lejísimo. Y después es un maratón, o sea, son 42 kilómetros. Después de hacer todo eso, bajarse y tener la fuerza y ya que los has entrenado, yo creo que lo más profundo es tener la capacidad también de hacer todo el entrenamiento, pero bajarse y hacer un maratón. Y nosotros terminamos haciendo un maratón y tienes que tener una fuerza mental increíble para terminarlo. Imagínate después de hacer todo ese recorrido de nadar y bici. No, es muy loco. De hecho, hablando con Max y Yanni, nosotros, cuando hicimos los 70 kilómetros en montaña, me acuerdo que, o sea, es como la diferencia que hay entre el triatleta o por ahí el trail runner. Nosotros en general nos consideramos runners de todo, pero me acuerdo que ustedes decían, wow, más de 10 horas corriendo en la montaña. Entonces nosotros decimos, wow, más de 10 horas
rodando en bici, corriendo, etcétera. Tú dijiste que por lo menos en un Ironman tardas rodando que unas 6 horas aproximadamente. Depende mucho del circuito, pero sí, o sea, si uno mira en una carrera con un circuito relativamente amigable, ¿no? Porque al fin y al cabo son 180 igual, yo creo que la media debe estar en 6 horas. Más cerca quizás de 6 horas y media. Y depende, media, ¿no? y depende también de la ruta, si es montaña. Bueno, vamos a ir metiéndonos un poquito más en tema. Primero como que queríamos saber qué era Ironman, triatlón, cómo conocimos a Maxi. O sea, la idea de invitar a Maxi era que nos... Él acaba de llegar de Lanzarote, que es en las Islas Canarias, donde hiciste tu segundo full Ironman. Pero quería, o sea, primero que nos contaras cuál fue el primero. Y bueno, ahí te vamos haciendo un poquito par de preguntas, cómo te fue. O sea, como para que la gente entienda, y es algo que nos parece muy, muy loco a nosotros, como a veces las cosas se dan bien, no se dan tan bien, y hay veces que se terminan dando porque también buscas la manera de accionar y que te salgan bien. No es que tampoco se te da de la nada, porque por ahí hacer un full Ironman es... O sea, a mí me parece un logro bastante loco porque, o sea, hoy no lo veo cercanamente alcanzable porque no me dedico a triatlón. Maxi por ahí sí se dedica y sí lo veía más alcanzable, pero igual llegar hasta ahí como que en cuanto a preparación, cabeza, pasos previos es como un caminito importante. Entonces, nada, échanos el cuento de cuál fue el primero. Bueno, el primero fue en Brasil, año 2023. Cerca de Argentina, de Buenos Aires, la verdad que hay muy pocos eventos de full Ironman. Este evento que se hace en Florianópolis es prácticamente el único que tenés medianamente cerca, ¿no? A 3 horas y media de vuelo. Y es un Ironman que se corre hace muchísimos años y bueno, ahí fue el primero. El año pasado por la cercanía, obviamente. Sí, lo elegí por la cercanía. Es un circuito relativamente amigable. Es un agua que es relativamente también sencilla. O sea, es un agua en el mar, pero de complejidad baja comparado quizás con algún otro Ironman. Y el circuito a pie, si bien tiene algún desnivel también, no es tan complicado, ¿no? O sea, es una carrera relativamente rápida, entre comillas. El año pasado, 2024, la idea era repetirlo. De hecho, estaba inscrito y todo. Unos 13 días antes, si no me equivoco, 13 días antes de la largada, en la última salida en bici, ya en zona, digamos, de descarga, fue caída en la pista en el Parque Sarmiento y fractura de clavícula. Así que bueno, hay un mal trago porque la preparación para el full Ironman es larga. La parte específica es dura, o sea, es mucha carga, mucho volumen de horas semanales. Y bueno, nada, faltando tan poquito ya en la descarga, y obviamente con todo ya el viaje armado, ¿no? Desde pasaje, alojamiento, carrera, inscripción, digamos, todo eso ya pago, estaba todo dado para ir, y aparte había sido una buena preparación. Eso te iba a decir, que de las veces que, o sea, tenemos no demasiados años conociéndonos, pero tenemos ya un par de años conociéndonos, y de las veces que en mejor forma ha estado Maxi fue en esa preparación. Nosotros decíamos, uy, no, Maxi la va a romper en ese Ironman, está muy bien ahora. O sea, hay veces que logramos correr juntos, pero generalmente no podemos porque Maxi siempre va un poquito más rápido. No, generalmente mi zona fácil, digamos, es perseguir a Maxi que está... Perdón, mi zona más rápida de intervalo es perseguir a Maxi que está en su easy run. Y esa vez creo que habías tenido como una preparación muy puntual, específica. Sí, había estado bien. Generalmente, o sea, me llevo bien con la carga, o sea, no es que me cuesta mucho cargar o que me levanto destruido de la carga. Lo llevo bien, pero bueno, no quita que no sea fácil, ¿no? O sea, son semanas de hasta 25 horas semanales de entrenamiento, una preparación de al menos de cómo lo hago yo. Que son 25 horas, contabilicemos un poco los entrenamientos, o sea, para que la gente entienda, sí. Porque aquí estoy seguro que los que nos están escuchando casi todos son corredores. Yo entiendo un poquito porque me gusta el triatlón, me gusta ver
sigo mucho a los triatletas, me gusta mucho el mundo, no me he metido tanto porque todavía no tengo bici, ¿no? Pero me gusta. Pero contabilicemos, ¿cuántos entrenamientos son semanales? ¿Cuánto es 25 horas? Yo lo que tengo, bueno, por un lado es que dentro de esas 25 horas están contabilizadas, mejor dicho, unas 4 horas semanales de que yo me desplazo en mi vida natural, en mi vida cotidiana, me desplazo en bici. En bici, ok. Que suman ahí algo aeróbico, o muchas veces me sirven también de entrada en calor para después, por ejemplo, llegar al trabajo y después salir a correr. Entonces me van sirviendo de estímulo, ¿no? 4 horas semanales en el global. Ahí te paro un segundo, o sea, Sí. escuchen esto, Maxi toma su ida al trabajo como carga aeróbica, o sea, lo metes dentro de tu plan de entrenamiento porque son horas de Y me entrenamiento. suma, o sea, me suma y es algo que no cambiaría por nada porque me da mucha más previsibilidad para llegar al trabajo, o sea, pierdo menos tiempo, sé que me hace bien, me sirve para entrar en calor, o sea, me cierra por todos lados. O Te sea, despeja. a mí me encanta la bici. Entonces, ¿Siempre te fuiste en bici o fue cuando empezaste a hacer triatlón? No, fue de hecho, claro, cuando compré la bici, para empezar, ahí es como que la empecé también a usar como movilidad, digamos, por la ciudad. Y tú dijiste, voy a entrenar triatlón, o sea, quiero hacer triatlón, necesito hacer bici, o sea, fue como una decisión de tengo que hacer bici porque tengo que mejorar haciendo bici, o cómo fue, o sea, ¿por qué comenzaste a ir en bici además de por qué la compraste? Pues, Creo que fue como una mezcla, creo que se dio naturalmente. Ya como yo nací acá en Capital y ya llega un momento en el que al menos a mí es una saturación vivir en el caos, en el tráfico, en el problema para esperar el colectivo, que no funcionan bien los servicios públicos. Entonces fue como natural. aparte tú llegas a veces y sales a entrenar Claro, por la sí, reserva me ecológica. sirve de base o sea, de entrada en calor para empezar, para ir activando los músculos y todo. ¿Y por qué si no lo haces en la mañana te da tiempo en la tarde, por ejemplo? Y lo que pasa en una época de carga es que entre 3 y 4 días a la semana entreno a la mañana antes de trabajar y a la tarde después de salir de trabajar. Entonces ya llega un momento en el que encajar el rompecabezas se vuelve complicado. El famoso doble turno, pues. Sí. Si no, ya te digo. no hay chance, claro. O Claro, lo haces en la mañana o no. No llegás a cumplir con la carga, sobre todo con la cantidad de entrenamientos, ¿no? Porque entrando un poco en el detalle de las horas, Eso te iba a decir que fuéramos a la ponerle unas 3 sesiones de natación. En época de carga yo trato de llevarlas más cerca de 1 hora y cuarto para sumar unos entre 3.500 y 4.000 metros, una cosa así. Recordemos que para el Ironman son 4.500 que nadas, ¿no? Son 3.800. 3.800, perdón, ok. 3.800. Sesiones en bici, obviamente aparte esto de moverme sustentable, unas 4 sesiones de bici. Ok. Sobre todo con mucha carga, sábado y domingo. Los sábados generalmente quizás puede ser un poco más corto, pero con una salida de running después de ni bien te bajas de la bici, que justamente simula, digamos, esa situación de carrera de bajarse fatigado de la bici y salir a correr. Y el domingo hacer una rodada un poco más larga, pero bueno, yo trato de aprovechar el fin de semana. O sea, la bici es el 65% del triatlón, más o menos. Ok. Entonces ahí es donde tiene que estar enfocado el esfuerzo. O sea, digamos, los domingos es como el fondo largo para el running. Sí, Así es, en bici. hay mucha gente que hace igual sábado y domingo. Pide sábado bici más correr o solo bici y domingo correr. Me di cuenta en mi agenda que me resultaba más práctico para mí hacerme mi long run, hacerlo un martes a la mañana Ok, y ganarme todo ese domingo que tengo más flexibilidad horaria. ok. Y de esa manera, o sea, no es mucho lo que pierdo. Un long run puede ser 20 kilómetros para un triatleta, una cosa así. Y yo ese día capaz que ya hacía naturalmente 14, 15 kilómetros, entonces no me extendía mucho más y me liberaba el domingo para hacer una buena carga de bici. Esa es otra. Obviamente hay mucho, es como en el running, mucha gente entrena de distintas maneras. Hay triatletas que hacen 35 de tiradas largas de corriendo, hay otros que hacen 20, hay otros que hacen 21. Tú como que vas ajustando tu agenda a tu vida, básicamente. O sea, sí, sin dudas. O sea, voy priorizando, digamos, el tema, voy ajustando eso mucho. Mi día a día lo voy compaginando con la carga de entrenamiento, con el fin de semana, con los feriados. Es como que me doy flexibilidad en ese sentido para optimizar un poco las horas. y yo creo que eso está muy bueno y aplica para todo. O sea, por ejemplo, el que corre está bueno. Básicamente se dice que el sábado y domingo son los días de fondos o largos, pero en realidad tú tienes tu día libre en tu vida, capaz un lunes o martes, y es el día que puedes hacer fondos. O sea, Sin duda, sí. no comparándolo, sino como que
se requiere mucho entrenamiento para hacer un Ironman y se requiere como que flexibilidad para ir metiendo los entrenamientos que necesita. Y también algo que escuchaba hoy era hay gente que quiere empezar a correr o empezar a hacer algo y dice, bueno, ¿cómo empiezo? Y hoy escuchaba un podcast y me encantaba y decía, imagina que lo que vas a hacer lo puedes integrar a tu vida y hacerlo de aquí a 10 años. Entonces, claro, tú tienes que trabajar todos los días y el fin de semana que tienes los espacios largos. Poder adecuar eso en verdad es muy bueno y te da la sensación y yo creo que te da la satisfacción de distribuir bien tu tiempo durante toda la semana y saber que estás cumpliendo con tu trabajo y cumpliendo con el entrenamiento que... Sí, sin duda. Creo que una vez que decides hacer un full Ironman tendrás como la cabeza siempre metida en si estoy cargando bien, cómo me estoy ocupando. O sea, siempre estás pensando en la carrera, ¿o no? Tipo de cara a lo que se viene. Sí, son, al menos en mi caso, ya de hacer varios años de triatlón y de haber preparado 3 full, por más que finalmente hice 2, es como que uno muscularmente ya tiene, ¿no? Cuando empezás un nuevo proceso, yo creo que tu cuerpo ya como que tiene adquirido habilidades del proceso anterior, como que la base la arrancás un escaloncito arriba. Eso al menos una opinión que tengo yo, o al menos de cómo lo voy sintiendo. Es como que el cuerpo tiene memoria. Claro, exacto. Ahora, por ejemplo, volví de la carrera y salí con Mateo, con un amigo, y salimos y yo casi que no había agarrado la bici, o sea, había hecho un rodillo cuando llegué, y salimos e hicimos 100 kilómetros en bici. Pero eso habla también de que tuviste una buena preparación. Exacto, o sea, como que uno la forma física, por más que te puedas tomar unos días off o días que no entrenás para recuperarte o por la cabeza o lo que sea, la forma física está ahí. Y ahora tú un día te despertaste y bueno, pasó lo de Florianópolis y diste como ese giro de decir, o qué hiciste mentalmente para decir, en verdad quiero volver a correrlo y quiero estar en el... Antes de entrar ahí, ¿cómo fue tu primera... Ya es que la primera carrera de Florianópolis también fue acontecida. Sí, por eso quiero hablar de las dos, porque la segunda fue buenísima y la de Florianópolis, me acuerdo que una noche nos pusimos a hablar y te hicimos miles de preguntas, ¿te acuerdas? Hasta, bueno, y te dieron ganas al baño o cualquier cosa. Es que la primera fue la primera experiencia de Maxi, pero fue acontecida, porque en Florianópolis esa época llueve mucho, ¿no, Maxi? Sí. Me tocó un día bravo, muy bravo para todos los que corrían. Lluvia desde que empezó la bici prácticamente hasta entrada de la noche estuvo lloviendo y bastante fuerte, con viento y una temperatura de unos 14 grados Frío. o algo así. Cuando uno sube a la bici con mojado por la lluvia obviamente y el viento es una combinación mala. Y que es raro, porque generalmente en los Ironman es playa, calor. Sí, ya te digo, si hubiera estado el sol, capaz que estaba haciendo 17, 18 grados y es la temperatura ideal para correr un Ironman. A veces Florianópolis también tiene que llueve mucho, porque me acuerdo que hace 2 años estábamos también vendiendo tacones y llovía de nuevo. Sí, como que pasa eso. Sin contar este año, los 3 años anteriores, si mal no recuerdo, fue lluvia. Y bueno, ese día, que bueno, era mi debut, kilómetro sería 30, le pegué con la bici a como un desnivel que había en el suelo y se me empezó a desinflar la rueda. Esa fue la primera parada, cambié, sigo. Y después de vuelta a los 15 kilómetros sentía que se me seguía desinflando la rueda, pero muy de a poquito. Entonces paraba para inflarla y bueno, yo pensaba que era un tema de que estaba mal cerrada la válvula de aire de la cámara. Y bueno, cuestión que tuve que volver a cambiar la cámara, o sea, la segunda cámara que tenía. De vuelta, después de cambiar esa cámara, a los 10 kilómetros de vuelta desinflada. ¿Esa sería que la cuarta vez? No. La cuarta parada, pero segunda cámara que cambiaba. Vamos a hacerlo más descriptivo. Estaba lloviendo, Sí. hacía frío, viento, cuarta vez que te pinchabas. Sí, ¿Y qué pensabas en ese momento? Era el kilómetro 90 la bici. Yo todavía, o sea, tenía experiencia, pero de hecho tampoco soy un gran mecánico hoy en día. Pero bueno, un poco más quizás de armas tengo. Pero en ese momento justo paré en un sector que era el retome y había mucha gente. Y me ayudó ahí un grupo de chicos que me ayudaron a cambiarla. Y dije, bueno, listo, ahora segunda cámara está listo. Solucionado. Me había puesto en un techito, estaba muy cómodo. Cuarta parada. Salgo a hacer 5 kilómetros de vuelta y de vuelta la rueda desinflada. 95 kilómetros de 180, quinta parada. Sí, y aparte, o sea, lo peor de todo es que uno cuando para se va enfriando y cuando uno pedalea es como que pedaleando con un grupo que más o menos pedalea a tu mismo ritmo, si bien hay que mantener una distancia con el de adelante. Es como que ir viendo gente, es como que uno va poniendo, es más fácil rodar. Sí, acompañado. Acompañado por más que no estés pegado, ¿no? Que eso no se puede. Volví a inflar de vuelta, digo, bueno, hasta que en el kilómetro 100, sexta parada, dije, esto no va más. Llovía a cántaros al costado, imagínense, no sé, como
como una General Paz, pero con todo el lateral de tierra, todo barro, y desarmé por completo la bicicleta, la desarmé. Frustración, ¿pensaste en sí, algún momento en retirarte total. o algo? No pensaba en retirarme, pero sí sabía que me comía el horario porque las carreras tienen un tiempo límite por deporte. Un tiempo límite para terminar la natación más la bici y obviamente el tiempo total de la carrera. Claro, empecé a especular con este tema de que podía ya no darme el horario para terminar la bici. ¿Tú cuando arrancaste la carrera, tu objetivo era terminarla o tenías algo? Siempre hay un tiempo en mente, pero tu primer objetivo, ¿qué era? ¿Terminarla? Sí, mi primer objetivo era terminar. Yo estoy como en una etapa, o sea, en mi curva de lo que sería Ironman, que por ahora, o sea, yo voy con el primer objetivo de terminar y tratar de hacer una buena carrera. Distinto es quizás si voy a hacer un medio, que es quizás una distancia que puedo dominar un poco mejor. Ya tienes más carreras encima. Claro, es como que, no sé, uno cuando está empezando y vas a correr una maratón y decís, bueno, voy a terminarla. Pero cuando vas a correr una media decís, no, yo quiero hacer tal tiempo. Sí. No vas solamente a terminarla. Sí. Entonces es como que estoy un poco en esa línea. Y bueno, después, resumen, en la sexta parada tenía toda la bici desarmada por completo. Qué locura. Al costado, y pasó una moto de la organización y pedí, existe lo que es el auxilio mecánico. Ok. Y yo no tenía más cámaras, ya había usado las 2 cámaras que tenía. Y vino un chico con la moto auxilio y me dijo, bueno, yo te pongo una cámara, pasaba mañana por la expo a pagarla. Me la pagas. ¿El auxilio mecánico tiene un costo adicional dentro de Ironman? Claro, no tiene un costo adicional, o sea, tiene lo que es el costo del material que tendrías que pagar. Que en realidad tengo mis dudas si está permitido o no. Okay. Pero bueno, el tipo tenía un montón de cámaras en su adentro. Había mucha lluvia, nadie se iba a enterar. Sí, los días de lluvia es mucho más propenso a uno a pinchar. Cuestión que ahí el tipo me puso una cámara de las de él, la revisó y ahí pude terminar. Y lo más curioso de todo es que llego a Buenos Aires y el primer día que voy a rodar me voy a dar vueltas al Parque Sarmiento, que todavía no existía la pista. Okay. Y estoy dando una vuelta en el parque y la cámara que me había dado el tipo pinchada. Y digo, no puedo creer. No. Le llevé la bicicleta al mecánico, le digo, revisala, da la vuelta, ¿Tiene todo, algo? y me dijo, no tiene nada. No, es una locura. O sea, no hay nada especial en esto más allá de que se te pinchó la cámara. Ahí llevabas, claro, 7 paradas y ¿cuántas horas acumuladas? Y no sé, la verdad que la bici se me habría ido, calculo que a 7 horas y media, 8 horas. Por ahí tenías 9 horas en carrera y... Pero pasándola mal con el frío, mal alimentado, porque yo que había calculado una bici más corta y Ya no tenías comida. No tenía comida. Y después de todo eso, ¿cómo te vas a hacer una maratón? O sea, ¿qué pensabas? Tú dijiste, bueno, ya hice los 180 kilómetros, Sí. me saqué esto de encima. Ahora, ¿cómo te bajas de la bici y dices, bueno, ahora voy a hacer mi maratón? Y uno se baja y empezás a poner objetivos de corto, porque no tenés manera de pensar, me parece, al menos en mi caso, de decir, bueno, listo, ahora me queda un tirón de 42. Claro, no tienes cabeza para está. decir cuánto. En tri es muy normal que generalmente el running tiene vueltas y no es como en el running que uno hace, no sé, es un circuito de 42 o a lo sumo, no sé, 2 vueltas de 21, quizás en alguna carrera. En el tri no, normalmente, o sea, en Florianópolis son 4 vueltas de 10 y más un enlace que haces, que suman los 42. En Lanzarote son 3 vueltas. Entonces, bueno, la vuelta te ayuda un poco a ir poniendo un objetivo por vuelta. Claro, alcanzable. Decir, bueno, ahora me centro en llegar acá. Y bueno, y después ir viendo. Básicamente, cuando llegue ahí, vemos. Eso te iba a decir, físicamente, en ese estado, a pesar de todas las paradas que tuviste que hacer mecánicas, o sea, ¿tu cuerpo qué te decía? ¿Que tú tenías fuerza, no tenías fuerza? No, ese día salí muy mal a correr, salí muy mal. De hecho, en el kilómetro 1 o algo así, tuve que parar a estirar porque tenía un principio de calambre. O sea, estaba preparado, pero, o sea, uno realmente, creo que, no sé, salvo que ya hayas corrido 5 full Ironman, 10 full Ironman, nada, son cosas que igual te pueden pasar. O sea, es muy largo y bueno, ojalá algún día pueda dominar la distancia que decís, me bajo a correr y sé que puedo hacer de un tirón 180, 42 kilómetros sin ningún problema. Es que yo creo que nadie que se baja
bueno, creo yo, no hasta los atletas más pro, pensará, listo, ya me queda un tirón de 42, sino yo creo que mentalmente dividiéndolo te haces un poquito más fuerte en hacerlo. Seguro, Por sí. cierto, nada que ver con el Ironman, pero nos contó una amiga sobre calambres que dan en el momento, que hay gente que se lleva mucho en el trail y en maratón o algo así, como el agua de los pepinillos de hamburguesa. Ah, lo había escuchado, sí. Y como que le llevas ahí como no es preventivo en nada, sino que te da el calambre, como un shot de agua de pepinillo. Y lo hizo y le sirvió, o sea, ella como que se lo lleva ahí y por las dudas siempre tiene su plan B. Sí, sí. Hay que buscar el sustento científico. No, pero sí, que sí lo había escuchado también, que el pepinillo como tiene mucho sodio, funciona un montón. Pero bueno, saliste, terminó tu full Ironman feliz. O sea, como, o que... Y terminar un full Ironman es como... Tiene una sensación, todos los que corrieron maratón saben que cuando terminas una carrera larga es como que tiene un sabor especial a superación, a analizar toda una etapa que lleva mucho trabajo, muchas horas y tiene ese condimento de satisfacción, ¿no? Una carrera larga contra una corta. Una corta quizás te deja como más eléctrico, más motivado, Sí, más sí. eufórico, si esa es la palabra. Y una carrera larga te deja más como diciendo, wow, tengo que procesar ¿qué todo pasó? Claro, tengo ¿qué que pasó? procesar todo esto que pasó. Sí. Para mí, Gabri es muy fanático y a mí también me gusta, pero yo creo que tú más del sufrimiento después de una carrera que sea demasiado larga. Yo me acuerdo que cuando intentamos hacer esos 70K, yo terminé y ya yo no sabía si quería como llorar, acostarme, bañarme, solo quería como dormir, me acuerdo de ese momento. Y bueno, tú también estabas muy cansado, pero esa satisfacción que te da de haberlo hecho es como un cansancio extremo, pero con felicidad ahí en el fondo. Después de eso, yo me acuerdo que te pregunté, ¿querías como comer algo, solo dormir, llorar, tipo acalambrado? ¿Cómo estabas? Porque era de noche y seguía lloviendo. Sí, era... O ya había parado la y lluvia. ese día post Brasil fue... en querer comer mínimo una ducha caliente y tirarte en la cama. Igual, ya te digo, me pasó las 2 veces, después de 2 full Ironman, es muy difícil dormir al momento porque estás como muy pasado de rosca. Este último full Ironman me costaba un poco respirar profundo. Estaba medio tocado, quedé tocado. Y digamos, cuando terminaste o al otro día dijiste... O sea, ¿te acordaste de ese Maxi que dijo, yo quiero hacer un full Ironman alguna vez? ¿Te sentiste como satisfecho o te quedó como que o sea, ¿qué pensaste? Fue como una sensación de decir, sabías que esto iba a ser duro y que eras capaz de superarlo. Y de hecho, dicho y hecho, o sea, más allá de la propia carrera, las complejidades que tuve con el clima, con el tema de la bici, fue algo que le dieron como un condimento especial a decir... Cuando uno se pone un objetivo y vos realmente querés ir atrás de ese objetivo, nadie dice que va a ser fácil, pero bueno, o sea, hay un premio para el que está dispuesto a ir a fondo en el tema, ¿no? Y el premio es propio, porque nadie te da, no hay premio, como te dije, económico, no hay premio nada. Esto, o sea, como comenzamos a hablar, el premio es para uno, como que lo logré. Sí, o sea, después sí, de todo esto, y eso es lo que me parece muy loco. Yo no sé qué hubiese hecho si me hubiese tocado parar en lluvia 7 veces a cambiar la rueda. Aparte que no tengo menos que tú ni idea cómo cambiar una rueda. Entonces yo digo, wow. Y se asemeja mucho en la montaña, porque en la montaña te pueden pasar muchas cosas. El Ironman lo asemejo mucho a eso, a la montaña y al ultra, porque son muchas horas y no sabes qué puede pasar. O sea, como que tú controlas que entrenaste y te llevas la alimentación, pero después no tienes ni idea qué puede pasar. Es una carrera muy larga, e incluso, o sea, uno lo ve. Ayer, después si lo quieren buscar, se corrió un Ironman en Australia. Okay. Y el que ganó la carrera tuvo que parar creo que unos 6 minutos después de la natación porque estaba todo acalambrado. Una locura. Y, o sea, ya venía con problemas de calambres. Es un estadounidense que encima es médico y trabaja o estudia o algo así. Y están los videos de decir cómo este tipo pasó con esta imagen todo así duro, acalambrado, a estar cortando la cinta 6 horas después, 7 horas después. Y me parece que después lo vi como que lo había tomado el área de la ambulancia y eso como en silla de ruedas. ¿Sí? No, porque eso no lo vi como una Puede ser, imagen y le dije a Gabriel, es muy normal. mira, es se muy está normal. corriendo esto, qué loco. Y te dije que era el de Australia, ¿te acuerdas? Sí. Justo ayer. Pero sí, qué loco como la mente en ese momento capaz en algún momento sentías que te dices que pares o siempre vas como ahí necio a querer continuar porque sabes que por ahí puedes más de lo que... La mente es muy traicionera, no, al menos en mi opinión, y te va a jugar siempre
te va a querer tirar para el lado de la fiaca, ¿no? De decir, bueno, del lado del confort, del lado de decir... De la negociación. Claro, bueno, listo, ahora esto es suficiente, más que esto no podemos y acá hay que dejar. Y es como una puja ahí constante de no dejar que esos malos pensamientos te terminen influyendo por demás, ¿no? Sino como que yo lo veo que uno los recibe porque básicamente no, es muy difícil quizás bloquearlos por completo, pero sí lo que puedes hacer es como apartarlos y dejarlos en un costado y decir, bueno, sí, esto está complejo y no es la situación ideal que yo estaba previendo para esto, pero bueno, tengo las herramientas o tengo la forma de dar vuelta a esta situación y llegar a donde yo quería llegar. Sí, yo creo que es importante ordenar las ideas. Es como que estoy cansado, sí, ya identificamos que estoy cansado, puedo seguir. Está complicado, pero yo creo que sí puedo seguir y tengo, como dices tú, las herramientas para seguir. Como que tener esa frialdad de decidir qué voy a hacer y por qué. Que hay veces que también estás en una situación en donde no sabes qué hacer y tienes que decidir. Y bueno, yo me metí en esto y generalmente tengo que seguir o voy a seguir o me lo voy a demostrar mismo Es voy un tema muy, muy complicado, ¿no? Porque hay mucho quizás o debate, o al menos yo lo veo, en todo lo que es la salud mental. ¿A dónde está el límite de decir, bueno, yo escucho lo que me dice mi cerebro, pero lo dejo a un costado, a decir, bueno, no me estoy haciendo mal por dejar esto a un costado y reprimirlo, ¿no? Esta es la historia, justo ayer miramos parte del documental de Simone Biles. Sí. Y como ella supo decir, bueno, no. O sea, malos pensamientos en carreras creo que tenemos el 100%. ¿No? Pero ¿por qué algunos en algún momento dicen no basta? Y está bien, y otros dicen, no, ok, yo sigo, pese a todo sigo. Y al final, bueno, no sé, termino o habrá gente que seguirá y no terminará. Exactamente. Pero hay una línea ahí muy, muy, muy difusa. No. Y siempre tratar de en esos momentos de decisión, decidir pero que estés convencido de lo que decidiste. Si tú decides abandonar, que estés realmente convencido de que esa fue la mejor decisión para tu salud y para tu cabeza y para todo. O sea, no está mal hacerlo, pero sí, como lo que decíamos, ordenar la cabeza. Ya, ese documental está muy bueno, el de Simone Biles, está bueno recomendarlo. Está en Netflix, es de la atleta olímpica más ganadora de medallas de oro de la historia. De Simone Biles, la gimnasta bueno, hace de todo, no es solo artística, hace gimnasia libre. Y su historia de vida es interesante porque ella era la crack de todas las cracks desde los 16 años y ya a los 18, 19 años tenía mucha presión encima y le tocó mentalmente. ¿Ibas a decir algo? Bueno, sí, iba a decir que tengo demasiadas ganas de hablar de Lanzarote y siempre estabas diciendo, pero creo que ya es momento porque Lanzarote, el Ironman de Lanzarote es como uno de los top 10 de los Ironman más complicados. Hay uno que es como que el que se lanzan desde un barco, después está otro y después está el de Lanzarote que tiene una cantidad extrema, digamos, comparado con los demás, de desnivel positivo para la bici, y de repente tú un día dices, no, siempre quise correr se te metió en la cabeza como que quiero el de Lanzarote. Sí. ¿Qué te salió? ¿De dónde salió? Y ¿Por yo qué? voy mucho así por la vida, que así como les dije que empecé triatlón, que me vino algo, bueno, fue algo parecido. O sea, se me vino que quería hacer el Ironman de Lanzarote, que es un Ironman muy de los más complicados, digamos, de la marca Ironman. Después existen ultras, que son carreras mucho más largas, de varios días, y hay algunos que hacen también triatlones distancia full, que no son marca Ironman, pero dentro de la marca Ironman es uno de los más duros. Me vino que estaba en mi lista de pendientes. Eso te iba a decir, ¿te vino después de la caída de la clavícula o ya lo tenías en la cabeza? No, ya venía en la lista y se dieron un par de hechos que como que me dijeron, bueno, es este año. Estaba pensando volver a Brasil, había quedado con muy mala sensación con la organización de Brasil porque no me dejaron pasar el cupo, no me dejaron transferirlo a otra persona, o sea, básicamente me dijeron qué lástima que te lastimaste, pero bueno, lo perdiste totalmente, no hay manera de hacer nada con esta inscripción. Entonces, a mí generalmente no me gusta planificar y ya cerrar calendario a un año vista, sino como que voy viendo un poco más. No voy a decir que voy a correr un full dentro de un mes y me anoto hoy y lo corro en un mes, pero un poco más cerca, ¿no? Un año. Unos 4 meses. Claro, unos 4 meses me parece, unos 5 meses, 4 o 5 meses es un buen
para mí, ¿no? A diferencia de nosotros que nos encanta planificar todo casi que año y medio antes, nosotros le decimos a Maxi, anotémonos en Londres, que es dentro de un año y medio. Y él dice, pero es que no sé ni dónde va. Bueno, Maxi, pero anotémonos. No lo hemos logrado, pero bueno. Sí. Y bueno, Brasil se quedó sin cupo. Esto habrá sido en enero. Ya venía viendo, digo, semestre está bueno para hacer un full, tenía ganas. Y bueno, de un día para el otro veo que Ironman Brasil publica que Florianópolis no tenía más cupos. Y empecé a mirar calendario, que puede ser. La realidad es que hay muy pocas opciones. No es como que en el maratón que uno dice, bueno, a ver, entro y no sé, el maratón me tomo un avión a Lima, a Santiago, no sé, y tiene muchas opciones. En triatlón para correr un full hay muy poca opción, muy poca opción. Una vez que tú decides como inscribirte en un full Ironman te pide como que demuéstrame que ya has hecho antes 70.3 o algo así, ¿o? Nada, no te piden absolutamente nada. Es a decisión propia, básicamente. Si pagaste, ya estás adentro. Para seguir con Lanzarote, igual brevemente, no quiero meter mucho acá porque ya comenzamos con Lanzarote, pero como después de la caída, o sea, tú dices, quiero seguir entrenando para un Ironman, o sea, porque no todo el mundo dice, uy, me caí, me rompí la clavícula, ahora en 2 semanas vuelvo a entrenar. Como dijiste, bueno, tengo que salir de acá, te pegó muy feo, porque como tú dijiste, ya habías planificado viaje, no sé qué, tenías 4 meses entrenando, estabas en un buen pico de forma. ¿Qué te dijiste mentalmente para pasar la página y seguir? Creo que es más como una secuencia de los actos del día a día, no es que necesité como autoconvencerme de que podía volver, sino que yo tengo muy en claro que mi día a día me gusta como es, o sea que nadie me obliga absolutamente en lo más mínimo a hacer todo el deporte que hago. Porque te gusta, te apasiona. Lo consciente, me gusta y es el estilo de vida que elegí. Entonces, ni bien tuve la oportunidad de volver a entrenar, me volví a subir a la bicicleta, me volví a correr, volví a entrar al agua y se dio naturalmente. O sea, no tuve ni que ponerme a pensar si quería hacer un regreso al deporte, porque es parte de mi día a día, es parte total de mi identidad, de quién soy y cómo me gustaría que la gente que está alrededor mío también pueda disfrutar la vida, porque me parece que un estilo de vida así es enriquecedor, básicamente. Está buenísimo. Y en ese proceso de cuando estabas en la recuperación, Maxi estaba, o sea, no podías correr, no podías estar en la bici, no podías hacer nada. ¿Y cuántos fueron? Casi un mes, casi entero. Casi un mes y moneditas sin poder hacer deporte. Y ahí caminaba. Recuerdo, dato de color, que las primeras 2 semanas yo decía, yo soy una persona que duerme relativamente un rango dentro de lo medio, quizás un poco menos, ¿no? Entre 6 horas y media, 6 horas por día. Yo digo, ¿cómo me va a costar dormir? Me va a costar dormir la cabeza dando vueltas. Claro, no voy a poder de la descarga que te genera el deporte para poder descansar. Y se ve que venía acumulando tanto cansancio de la preparación del Ironman que las 2 primeras semanas te dormiste todo. Dormía bestial. Yo que creí que no, y después como que cumplí todo ese sueño agotado que tenía y ya me empezó a costar un poco dormirme profundo. ¿Y guardaste toda esa energía para después? Sí, se fue acumulando y bueno, después por ejemplo, no sé, me iba al trabajo y una parte del colectivo la hacía caminando y buscaba cosas para hacer y inquieto, hasta que me sacaron los puntos y me liberaron. Y se metió a hacer de repente 10K ya 4:15 estaba haciendo. ¿Quieres algo? La preparación para Lanzarote, ¿sientes que hiciste cosas distintas al primero? Como que tenías cositas que querías probar nuevamente, que hiciste un full Ironman y bueno, no, en el segundo sabe que tiene puntos que quisiera como mejorar. Sí. Esta preparación la encaré solo en el sentido de que me planifiqué yo los trabajos, haciendo algunos pequeños ajustes a la metodología que venía llevando, pero a grandes rasgos lo que intenté hacer fue ir aumentando volumen, o sea, cada proceso de entrenamiento pudiendo cargar un poquito más, ¿no? Que el cuerpo pudiera absorber más carga de entrenamiento, un poco más fuerte, o sea, constante el tema del gimnasio, que para la primera preparación no hacía gimnasio. Incorporé una rutina semanal de gimnasio y movilidad. Y estos ajustes que te digo de armarse uno la planificación para tratar de
optimizar la semana y bueno, y también tener un poco de vida, ¿no? En el medio. Eso nos faltó preguntarte. Dentro de esas 25 horas semanales, ¿en qué momento queda Gianni, tu familia, el trabajo? ¿Rindes en el trabajo? ¿Tienes energía en el trabajo? Sí. De hecho me cargan en el trabajo que soy hiperactivo. Así que estoy siempre después de entrenar o antes. Okay. Sí. Trato justamente de... O sea, las mañanas entrenar todas, por ejemplo. La mañana es un horario en el que sé que interfiere menos con la vida de los demás, entonces ahí aprovecho y cargo todas las mañanas. Y después los fines de semana, o por ejemplo al hacer bici en casa, en el rodillo, ya no es que vuelvo a las 10 de la noche como si fuera a entrenar con un grupo y no estuve en todo el día, ¿no? Puedo salir, llegar, merendar y salir a correr, no sé, capaz que 8:30, 9, 8 de la noche. Pero bueno, al fin y al cabo ya estuve un poco en casa, comí, descansé un poco y volví a salir. Por ahí es clave también que, o sea, Gianni también corre, también hace tría, entonces Seguro. comparten como mucho ese tiempo de disfrutarlo, no sé, de irse a nadar, por ejemplo, en jetpack o algo así, que ella también va y están los dos y están eso sin duda, sí, los fines de semana cuadrar la rutina de que bueno, si nos vamos a algún lugar, ella también lleva la bici y bueno, y tratamos de ir como pensando unos días antes de que cómo vamos a armar la rutina ese día para poder hacerlo juntos. Sí, eso es importante, o sea, como que hay veces que no pasa, ¿no? No es que todo el mundo tiene que estar con alguien que corra o haga lo mismo, pero sí es importante como estar con alguien que entienda por lo menos qué hace. Si tu objetivo a largo plazo en la vida es un Ironman, yo creo que es importante que alguien te acompañe. Así no tiene que entrenar contigo todo, pero sí que te acompañe como que decir a cumplir ese objetivo, porque no es sencillo. Es como cuando alguien que entrena un maratón también. Capaz no requiere tantas horas como un full Ironman, pero requiere que tus domingos unas 3-4 horas vas a estar fuera de la casa en las mañanas porque tienes que entrenar. El lunes tienes que salir temprano y no sé, siempre hablamos de los que tengan hijos porque tenemos muchos amigos con hijos, pero si quieres hacer un maratón, tienes hijos y tienes que llevarlos al colegio, por ahí tienes que salir un poquito más temprano. Entonces, por ahí tienes que pararte a las 4 de la mañana o hacer doble turno o algo así. Pero, ¿cómo es correr en Lanzarote? Porque es como una isla volcánica, tipo, es muy distinto a lo que normalmente estás acostumbrado a ver, no sé, cuando hiciste Florianópolis o algo así. Por ejemplo, el clima, ¿lo sentiste distinto? Que tenía muchísima subida en la bici. ¿Cómo fue eso? Los paisajes, cuando estás tan cansado ahí, en realidad ves a los lados y dices, wow, ¿dónde estoy? ¿O vas demasiado concentrado en la subida? Y hay momentos y momentos. Hay momentos en el que uno quizás estás batallando ahí con uno mismo, que decís, la estoy pasando mal y no hay paisaje que te salve. Y hay otros momentos en los que uno como que te terminas de dar cuenta, ¿no? Y como que podés hacer un clic y salir del círculo malo, por así decirlo, y darte cuenta que sos un afortunado, que podés viajar, que podés hacer lo que te gusta, que estás arriba de una bicicleta un sábado en Islas Canarias, a 10.000 kilómetros de tu casa, con una bicicleta recorriendo, no sé, en una zona de volcanes. Increíble. Que es increíble. Muchas veces perdemos los atletas amateurs perdemos esa noción de lo importante que es eso, ¿no? O sea, de lo privilegiados que somos de poder estar en una línea largada. Y bueno, sobre la isla es la verdad que brutal, o sea, es como que te da una sensación de un paisaje apocalíptico. No hay prácticamente árboles en la isla. Es una isla volcánica donde erupcionaron volcanes hace creo que unos 5.000 años. Wow. Y cayó la lava desde los volcanes hacia el mar. Entonces al costado de la ruta, toda una zona, tenés la lava solidificada, todo eso gris, negro que se ve. Negro, es toda la lava solidificada. Y toda esa es la ruta de bici, correr. Y tenés, claro, parte de la ruta pasa por ahí. Y después, bueno, los pueblos naturalmente están en desniveles, están como subidos a las montañas, a los volcanes. Entonces es una geografía que está constantemente subiendo y bajando y con un viento es la verdad que muy fuerte. Complicado. Y es el gran enemigo de la parte ciclista, es el viento, ¿no? Más allá del desnivel. Ya sabías que te ibas a encontrar con ese desnivel y viento. Yo sabía que me iba a encontrar con eso, pero lo mal juzgué. O sea, yo creí que pese a que iba a ser difícil, que iba a poder sobrellevarlo bastante mejor de lo que lo sobrellevé y bueno, me fue... O sea, tú pensabas que iba a ser... sabías que iba a ser difícil, pero fue más difícil de lo que pensabas. Exacto, sin dudas. De hecho, habremos llegado un miércoles a la isla y el jueves salí a dar una vuelta con la bici y solo la primer trepada,
o sea, estaba empujando y ya tenía el pulso de cerca de 160. En Y bici, estaba en el plato chico, en los piñones, o sea, Lo más suave posible. lo más suave posible. Y me dije, Esto va a ser duro. esto va a ser una batalla. Y pegaba un viento que lo peor con el viento es obviamente que cuando vas subiendo te complica porque si tenés viento en contra, pero lo peor es que pega mucho viento cruzado. Ok. Entonces cuando uno va bajando de la fuerza, de lo fuerte que viene el viento, es muy difícil tener estabilidad en la bicicleta. Ok. Te tambaleas. Porque te pega el viento de costado. Entonces uno en el tria lleva una postura que va acoplado, que va como acostado y agarrado sobre unos apoyacodos. Y no llevas una postura convencional de agarrar la bici del manubrio. Pero bueno, era tal el viento que en la parte de las bajadas donde uno naturalmente recupera parte del tiempo perdido cuando subís, era muy difícil recuperar el tiempo porque te tiraba tan fuerte el viento que había que sostener, que tensionar el cuerpo y apretar. Y eso era constante, eso te pasaban todos los Y eso era 180 constante. kilómetros. Eso era constante. Salvo recuerdo algún tramito que me pegó viento bien en contra y otro tramo que me pegó viento bien a favor. El resto pegaba viento de costado muy fuerte, muy fuerte. ¿Y tú, en conclusión, tuviste buena bici o cómo fue la bici? O sea, en conclusión. Fue de menos a más, en el sentido de que salí del agua, el agua fue relativamente normal, o sea, sin grandes complejidades. Había agua, bueno, aquí se llama agua vivas, nosotros Sí. le decimos agua malas, Sí. pero había medusas. No había, Bien, no. positivo, No, no. porque hay sitios que hay Sí, muchísimo. no, ahí el agua estaba bien, la temperatura, hay un poco de corriente, con lo cual un tramo lo haces un poco más lento, otro lo haces un poco más rápido, pero no era gran complejidad, o sea, la gran complejidad de este Ironman es la bicicleta. Y bueno, salí los primeros kilómetros, los primeros 10 kilómetros bien, sin complejidades, pero me empecé a dar cuenta que no me sentía del todo bien. En la bici, o sea, dices. sí, estomacalmente tampoco estaba digiriendo bien las primeras cosas que había comido. Y la primera parte del circuito es bastante más dura Ok. que la segunda. O sea, del kilómetro 1 al 110 es la parte más dura y a partir del 110, si bien tiene Empieza a alguna bajar. subida, ella es como que es un poquito más llevadero, ¿no? Así que es fácil porque esa isla no tiene cosas fáciles. Entonces esa primera parte no me hallé. Y en el kilómetro 60 me esperaba Yani, estaba Ok. mi hermano que vive en España y mi cuñada y mi sobrina fueron a ver la carrera también y Ok, me esperaban ok. todos en el kilómetro 60. Entonces la cabeza dijo, vamos al 60 y Ese ahí es mi vemos. objetivo, ok. Ahí hasta el 60 vemos. Y llegando al 60, ya te digo, la sensación no era nada buena. Ok. Me arrastré malas sensaciones hasta el 110 por ahí. Que es un montón, todavía te quedan 70. Sí, todavía me quedan 70. Y me pasó una historia muy, muy peculiar. Que del 90 al 100 hay una trepada larga y constante, Ok. que es una de las más difíciles. Y después del 103 al 113 hay otra trepada más a otro mirador, que son las dos más difíciles de la carrera. Estaba entrando a la primera de las trepadas, o ya por la mitad de las primeras dos trepadas. Subiendo, o sea, mientras pedaleaba, un señor me empieza a hablar, no recuerdo qué fue lo que me dijo, Ok. y me dijo, yo soy una leyenda del Ironman de Lanzarote. Ok. Y digo, bueno, qué bueno, digo, ¿por qué? En Me bici, dice, ¿no? Sí, Ah. andando en bici. Y me dice, esta es la vez número 28 que voy a terminar este Ironman. A la Digo, mierda. wow, Ah. le digo, qué bueno, digo, qué bien. Le digo, y yo ahí para autoconsolarme y decir, este día, o sea, acá está siendo un día muy malo para correr y esto es lo que me está afectando, le digo, como buscando una excusa, ¿no? ¿Qué tal O sea, está el día? le digo, está bravo esto, ¿no? Para pedalear. Me dijo, no, esto es un día acá normal en la isla. Esto está siendo un día espectacular. Mirá, esa palmera ahí ni se mueve. Y yo dije, wow, ahora digo, ¿qué excusa voy a poner si esto supuestamente era un día malo que yo creí? Y bueno, y a partir de ahí, Te no sé, sacó. yo digo, creer o reventar, pero es como que empecé a salir, empecé a como pedalear un poco mejor, con más cadencia. Y la segunda, llegando ya, una vez que llegó a la bajada, sentirme mejor, o sea, más fluido, poder empezar a comer y a tolerar un poco mejor la comida. Bueno, nada, curioso, quizás, ya te digo, no es
no es milagroso, ¿no? Sino que quizás años de entrenamiento y demás, empecé a sentirme mejor, con 6 horas y media de carrera empecé a sentirme mejor. Sabes que curiosamente tú una vez me has contado, y yo siempre te pregunto porque, o sea, te admiro mucho de todo lo que le metes a la bici, a correr, y hay un punto en el que a veces a mí cuando corro, como que caigo en cansancio y me cuesta salir de ahí, entonces siempre te voy preguntando cosas y lo compartimos. Y tú me has contado que a veces en la bici te pasa que sales y tipo te cuesta al principio, estás muy cansado y de repente agarras como ritmo. Sí. Capaz te pasó eso mismo que ya lo venías sintiendo en los entrenamientos largos. Es verdad, no es algo normal en el running, ¿eh? En el running estoy consciente de que es muy raro que una vez que... De que estás muy decaíste, cansado. que, no sé, capaz que en el trail sí, que entraste en una mala y saliste. Porque es muchas horas. Se me hace claro. que sí, en el trail quizás te puede pasar. No corro trail, pero creo que se asemeja un poco más. En el running de calle, una vez que entraste en la mala, Es muy difícil salir. De hecho, que no he escuchado a alguien que salga de cuando te da la paja. Claro, que dice- salgas airoso ahí de la Claro. situación. Terminando la bici, de hecho, bueno, claro, me daba cuenta porque empecé a pasar gente, o sea, empecé a sentirme realmente mejor. La última hora y media, 2 horas de bici, bastante mejor. Y bueno, llegó el momento de correr, me bajo a correr y siempre es una incógnita, ¿no? Poner el ¿Qué primer puede pie en pasar? la tierra es una gran incógnita de decir, bueno, ¿para qué estoy? O sea, vos no sabés, yo al menos, obviamente, como les decía, en mi estado que yo voy a terminar, me puedo bajar y puedo decir, bueno, bárbaro, estoy bien, o puedo poner un pie en la tierra y decir, no puedo hacer 2 pasos. Igual si vas con un plan, ¿no? Un plan... Uno lleva ahí un plan. Lo que voy es que muchas veces hasta los atletas profesionales se Sí, bajan sí. y se bajan acalambrados. Y no sabes qué puede pasar. Es carrera muy larga y realmente puede pasar todo. Y bueno, me bajé a correr, transiciones, en mi caso siempre son lentas, no me es rápido cambiarme y todo, pero bueno, salgo a correr y me empiezo a hallar bien, o sea, me encontraba bien, corrí la primera de las vueltas que tenía el circuito, había que alejarse 10 kilómetros y volver 10 kilómetros, y después ya eran 2 vueltas un poco más cortas de 5,5, alejarse 5,5 y volver 5,5. Ok. Los primeros 20 kilómetros, o sea, los primeros 12, 13 kilómetros de vuelta, o sea, me sentí fuerte, comiendo, aprovechando, yo sabía que tenía que aprovechar para comer. Ahí. Contexto de nuevo, ahí van 9 horas de carrera. Y sí, 10. porque pedaleé 7 horas y monedas, más 1 hora y pico de agua, sí, 9 horas de carrera. Bueno, van 9 horas gastando energía, comiendo, Sí. con la panza hecha 9 y 7, 16. O sea, empecé a correr a las 7 de la mañana y empecé la maratón a las 4 de la tarde. Subiendo y bajando montañas, listo, 20 kilómetros, te quedan otros 20. ¿Qué te dice la cabeza ahí? Sí, y no, ya te digo, yo ya cuando empecé a correr y me di cuenta que la sensación era buena, yo dije, ya está, esto no se me escapa, o sea, Bien, lo este objetivo lo tengo, o sea, podrá costarme un rato más, un rato menos, pero yo de acá Se no me voy cumple, sin medalla. se cumple, listo. En cambio, cuando en el kilómetro 60 estaba rogando llegar No sabías. al puesto para ver a la familia, es como que decís, y yo no sé si voy a poder. Es muy loco, sí. Es muy que loco. hay un momento en la línea de tiempo en la que Dudas. las dudas pasan a ser certezas. Y para mí la certeza fue que me bajé de la bici, empecé a correr y tenía el pulso estable, podía digerir comida y estaba corriendo y lo estaba disfrutando. Estaba corriendo bien. Primeros 13, 14 kilómetros los corrí, te diré que hasta el 16 los corrí perfecto. O sea, un poco obviamente arriba del plan original que tenía, de lo que yo había entrenado, pero te estoy hablando zona de yo había entrenado entre 4.50, correr 4.55, 5. Es buenísimo eso para un maratón en un Ironman. O sea, Sí, está muy bien. sería espectacular. Claro. O sea, sigue el objetivo ahí, el deseo sigue ahí. Y empecé a correr zona de 5.10, 5.15, pero pulso controlado. En mi caso yo venía monitoreándolo porque corro con la banda. Bien. Venía bien, no tenía ningún, o sea, no me hacía ningún Pico, sí, raro. algún pico, si no me salía la palabra. Y ya pegando la vuelta de esa primera vuelta larga, kilómetro 16-17, empiezo a sentir como ya los primeros signos de fatiga. Ok. Que decir, bueno, esto no voy a poder aguantar a 21 kilómetros a 42 kilómetros a 5.10. Pero bueno, yo ya tenía la mitad del running ya cocinada, yo ya sabía que lo tenía ahí. Y bueno, tercera vuelta me empieza a acompañar Yani. Ok, corriendo. Para dar un poquito de fuerza. Y progresivamente me fui cayendo. O sea, la merma fue más que nada... Cansancio, fatiga. Sí, en realidad es un cansancio general, ¿no? Pero me costaba mucho respirar. Todas esas horas abajo del sol es como que estaba un poco Hacía insolado. mucho calor. No hacía mucho calor,
pero Había hacía calor, sol, o sea, ok. estaría haciendo 20, 22 grados, estaría haciendo una cosa así. ¿Existe algo en el Full Ironman como el muro, por ejemplo, en maratón? ¿O hay un kilómetro o algo en la bici que uno diga, después de las 8 horas aquí se complica o algo? No, yo creería que no. Así puntual, no. Cada uno le llega. O sea, vos salís a correr y obviamente no sabés en qué vuelta está cada participante. Pero bueno, es muy normal en triatlón ver que la gente en un Ironman camina. Sí, lo he visto. Caminar los puestos es muy normal. O sea, cuando llegas al puesto, los puestos son largos. Hay coca, hay Coca-Cola. Es muy normal que la mucha gente tome azúcar, Coca-Cola. Y bueno, o sea, mi objetivo era obviamente terminar lo mejor posible. En la tercera vuelta salió relativamente, obviamente fui bajando los ritmos y empeoré, y la última vuelta ya te digo, el principal problema era que me costaba respirar profundo. ¿En algún punto de esa última vuelta te esperaba tu hermano, Jan, y tu sobrino? Sí, nos iban cruzando. Era como a lo más largo del frecuente que en la claro, bici, como uno porque- va dando vueltas en un loop ahí, los iba viendo. Así que bueno. ¿Satisfecho? Sí, satisfecho, sí, Contento. sin duda, satisfecho, realizado, o sea, cuando uno mira un poco para atrás y lo pones en perspectiva, nada. Todo lo que pasó. Relativamente tengo poco tiempo haciendo triatlón, o sea, no es que llevo una vida haciendo triatlón. Y bueno, no sé por qué a mí me atrae esto de hacer carreras difíciles. No, No, y de larga distancia. Es algo que creo que compartimos, porque no sé si difícil sea la palabra. Bueno, he hecho un par difíciles, hemos hecho un par difíciles, pero no sé si busco la difícil, pero sí las largas distancias y como que ver qué pasa en las largas distancias. Por ahí también el proceso de hacer una carrera a larga distancia termina siendo lindo, agotador, pero lindo porque te dedicas a eso de cabeza, buscas como tips para poder superarlo y después sabes que llega ese día y van a ser horas y horas y horas y eso también creo que da más satisfacción. Como para ir cerrando, me gustó mucho lo de saber que eres privilegiado por estar en lugares que capaz no pensabas que... O como levantar la cabeza y decir, wow, estoy acá, y aprovechar el momento. Me encantó el cuento del señor, que no se mueve en una palmera porque a veces uno está como, lo hablamos a veces, como en un hueco gris y piensas que está haciendo el peor día y en realidad está haciendo un buen día, y que alguien te lo diga al lado y que pueda hablar Seguro. y que lo haya hecho no sé cuántas veces está Y súper bueno. sabes que el señor aparte hablaba siempre en términos de yo hoy termino mi Ironman número 28, no decía yo hoy estoy corriendo el Ironman 28, él es como que Estaba convencido. estaba convencido que él iba a terminar la carrera, y entonces eso es como que también le da como cierta certeza a las cosas, ¿no? Cuando uno empieza ya como decisión, a verlo, a visualizarlo. y a decir, bueno, esto va a pasar, o sea, tarde o temprano esto Va a suceder. Si vos podés subir la bicicleta a través de esta colina y bajar, es como que, bueno, vas a poder, te llevará más tiempo, menos tiempo. No, y bueno, justo ahí está la satisfacción en eso, ¿no? Y fue lo que dijiste al principio. Tú dijiste en algún momento yo quiero ser un Ironman, y lo tenías en la cabeza y como que lo cumple. Yo capaz al principio no sabía que quería hacer un maratón, y lo otro con lo que me quedo es con la parte de dividir las carreras en objetivos o en tramos, como decir, yo llego hasta ahí, de ahí veo qué pasa, y después cuando eso me pareció muy bueno, como para ir cerrando. Siempre hablamos que de cada carrera uno se queda con algo, como que bueno, esta carrera aprendí eso, que me voy hasta el 60 y sé que ahí van a estar todos y después veo qué sucederá, y después haces 30 más y verás qué sucede, y uno va aprendiendo cada cosa distinta en cada uno. Y en mi experiencia, ya te digo, muchas veces el cuerpo te puede sorprender de qué es lo que sos capaz. A mí al principio entrenamientos de más de 2 horas es como que me costaba llevarlos mucho a la práctica, y al final, no sé, estoy como convencido de que mi cuerpo está preparado para la larga distancia. Pero bueno, también en un momento en la línea de tiempo yo decía, a mi cuerpo le cuestan los entrenamientos de más de 2 horas. Y bueno, hoy sin embargo, no sé, ahora preparando el Ironman hice entrenamientos hasta, han sido 6 horas más 7 horas de entrenamiento. De bici más correr. Bici más claro. correr 7 horas Wow, como un montón, continuo. una locura. ¿No? Y entonces sí, bueno, ¿cómo puede ser que yo creía que en un momento 2 horas... Vas desbloqueando. Claro, es como que, viste, vas Y te vas llenando de desbloqueando, confianza, lo puedo y hacer. es básicamente presentarse todos los días. Show off, que le dicen. Acá estoy. Es peligroso eso, es como que, mira, puedo entrenar 7 horas. ¿Qué más puedo hacer entonces? Yo creo que es la consistencia de estar todo el tiempo haciéndolo. Capaz un día no estás motivado, el otro puede ser que sí, el otro seguir, hasta que en un momento ya la repetición vas desbloqueando hasta que ya o estás muy cansado y después descansas un poquito y vuelves, pero eso también es lindo, aprender que puedes mucho más cada día. Seguro. Un mensaje final, Maxi. Mensaje final.
vénganse para el triatlón, básicamente. O sea, los invito a todos los fieles a probar. A mí... Él es el que nos está llevando a poquito, pero no nos ha sacado O sea, a mí lo que me pasó con el triatlón es que me volvió loco el hecho de poder entrenar distintos deportes y poder acumular volumen semanal, que la realidad es que por más que seas, salvo que seas atleta de elite de running, no llegás a entrenar 16, 18 horas, 20 horas, salvo que, no sé, realmente vayas a nadar como entrenamiento cruzado o vayas al gimnasio todos los días a hacer movilidad, capaz que podés llegar. Pero bueno, a mí el hecho de salir un poco de, no vamos a poner la palabra monotonía, pero... ser un poquito más. Claro, esa variación de deportes. Y yo, por ejemplo, para correr, salvo en mi época base, no corro todos los días. Dejo siempre al menos un día por medio. Dejo un día en el medio. Capaz por ahí también nosotros siempre lo pensamos por eso, porque nos encanta, a mí me parece súper divertido, hay que meterle horas y horas, entonces también nos gusta el trail, más el maratón, más el trial, a veces hay como que decidir, bueno, qué queremos hacer porque... Claro, sí, obvio, no es fácil. Si no, igual, para no asustar a la gente, o sea, los objetivos se pueden alcanzar con muchas menos horas, o sea, no es que un triatleta tiene que tener 20 horas a la semana para no, hay como todo, hay medio Ironman, hay el más corto, y se puede, planificando con un entrenador y todo, se puede alcanzar objetivos y empezar de a poco, nadie tiene que ser atleta de elite para empezar a hacer triatlón. Bien. Yo en algún momento quiero, hacerlo obviamente con el proceso de primero un 70.3, después bla, 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 pero sí me gustaría hacerlo, como cuando una vez yo quería correr una media maratón aquí y dije, ojalá que en algún momento pueda hacerlo, y bueno, sí la hicimos, así que ¿te gustaría hacerlo? Después veremos. Bueno, listo, buenísimo. Ese era nuestro invitado especial estrella, nuestro amigo Maxi, que tiene una vida normal, decidió hacer un Ironman, se tomó el tiempo, tiene su familia, todo, y así él lo decidió y nos echó el cuento el día de hoy. Así que te dejo la tarea de decirle a todo el mundo que nos siga. Gracias, Maxi. Gracias por venirte hasta aquí y echarnos el cuento. Igual te íbamos a preguntar todo si fuera dentro del podcast o no. Sí. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Suscríbanse en el canal de YouTube, síganos ahí en Spotify y nos vemos después en otro capítulo que esperemos que sea bastante pronto. Estamos entrenando el hecho de poder estar en el episodio tratando de hacer un hábito de tener nuestro episodio cada 8 días. Así que nos vemos luego. Gracias. Chao.